¿Sabías que la abuela de Jesús pudo haber sido una de las mujeres más influyentes en la formación espiritual de la Virgen María y que su historia fue casi borrada del relato bíblico? Aunque la Biblia no menciona directamente a Ana, madre de María, su legado resuena en lo profundo del plan divino. Proverbios 31:26 nos dice: abre su boca con sabiduría y la enseñanza de la bondad está en su lengua. Este versículo parece describirla con precisión. Una mujer piadosa, de fe inquebrantable, cuya influencia traspasó generaciones hasta llegar al mismo Hijo de Dios. Hoy veremos cómo Dios utiliza figuras silenciosas para cumplir propósitos eternos y por qué conocer la vida de Ana puede transformar nuestra manera de entender la maternidad espiritual y el llamado familiar. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti a través de la historia que el mundo silenció? Cuando pensamos en las figuras clave del nacimiento de Jesús, inmediatamente vienen a nuestra mente nombres como María, José o incluso Isabel y Zacarías. Pero hay una figura fundamental que rara vez se menciona, un eslabón silencioso en la cadena de eventos que preparó el camino para la llegada del Mesías. ¿Quién era Ana, la madre de María? ¿Qué rol tuvo en el plan eterno de Dios? ¿Por qué su historia fue silenciada en las escrituras canónicas? El silencio que rodea su nombre no es vacío, es revelación. Porque cuando Dios calla sobre alguien, no significa olvido, significa profundidad. A lo largo de la Biblia vemos que el cielo a menudo esconde lo más valioso de la mirada humana, reservándolo para aquellos que escudriñan con el corazón. Así como el oro no se encuentra en la superficie, las joyas espirituales como Ana deben ser descubiertas bajo el polvo de los siglos, en las grietas de la tradición, en los susurros del Espíritu que revelan lo que la historia no dijo, pero el cielo sí. Hay personajes que, aunque no tienen voz en los textos sagrados, resuenan con fuerza en el plan divino. Ana representa a todos aquellos que han sido fieles en lo secreto, aquellos cuyos nombres no aparecen en los titulares, pero cuyas oraciones han sostenido generaciones. En Lucas 1:28, cuando el ángel se presenta ante María y la llama muy favorecida, no solo habla de una gracia individual, sino de una herencia espiritual. Porque nadie se convierte en vaso de elección divina sin haber sido preparado desde antes. Y es ahí donde comienza a revelarse el misterio. ¿De dónde recibió María esa disposición profunda, esa humildad que acepta lo imposible, esa fe que no duda frente a lo eterno? El carácter de María no brotó espontáneamente, fue sembrado, cultivado, y es ahí donde Ana entra en escena, no como una figura secundaria, sino como una protagonista en el silencio. La historia de la salvación no comienza con el anuncio del ángel, sino con una mujer que crió a otra mujer para ser madre del Hijo de Dios. Esa es la grandeza que el mundo pasó por alto. ¿Cuántas veces hemos menospreciado lo que no se ve? ¿Cuántas veces hemos confundido protagonismo con propósito? Ana, la abuela de Jesús, es el testimonio vivo de que hay roles en el reino que no necesitan nombre para tener impacto. Ella es el eco de lo que enseña Mateo 6:4. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Porque aunque los evangelios no relatan sus palabras, el fruto de su vida se ve en la sumisión de María, en su devoción, en su capacidad para decir sí a lo que la mayoría de nosotros hubiéramos rechazado. Esa disposición no se improvisa, esa fe no se fabrica, se hereda, se imparte, se modela, y alguien tuvo que enseñársela. Imagina a Ana, quizás desde su juventud, viviendo en un contexto de ocupación romana, en un pueblo pequeño como Nazaret, en una época donde las mujeres eran vistas como una extensión del hogar, sin voz pública ni reconocimiento religioso. Sin embargo, en medio de esa aparente invisibilidad, ella levanta su hogar como un altar. Allí, entre lo cotidiano y lo invisible, modela para su hija una vida de oración,
de reverencia, de esperanza en las promesas de Dios. Porque para que María pudiera declarar: he aquí la sierva del Señor, alguien antes tuvo que vivir esa servidumbre con gozo, con firmeza, con propósito. En Proverbios 22:6 leemos: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa instrucción comienza en el regazo de una madre, o en este caso, de una abuela que formó a la madre del Salvador. Ana fue el primer templo que habitó María, el primer espejo donde aprendió a ver a Dios reflejado en las acciones cotidianas, en las palabras simples, en las decisiones pequeñas que preparan corazones para lo eterno. Cuando escarbamos en los textos apócrifos, especialmente en el Evangelio de Santiago, también conocido como Protoevangelio de Santiago, encontramos pistas fascinantes. Aunque no forman parte del canon bíblico, estos textos reflejan la fe y tradición de los primeros cristianos que creían que Ana y Joaquín eran los padres de María. Se dice que Ana, al igual que Sara, fue estéril durante años y que solo después de una promesa ferviente y una intervención divina concibió a María. Si esto es cierto, entonces María no solo fue un milagro para el mundo, sino también para su madre. Lo que nos lleva a un principio profundo: cada nacimiento que está alineado con un propósito eterno es precedido por una mujer que supo esperar. Ana representa esa espera fértil, esa fe que no se rinde ante el silencio de Dios, esa oración que persiste incluso cuando el cielo parece cerrado. Hay algo en la estructura espiritual del reino que se construye sobre cimientos invisibles. Jesús mismo usó la imagen del grano de mostaza para describir el reino de los cielos, algo pequeño, casi insignificante a los ojos naturales, pero que una vez plantado crece hasta convertirse en árbol. Eso es Ana, una semilla plantada en el silencio, cuyo fruto bendijo a toda la humanidad. Ella no predicó sermones, no realizó milagros, no escribió cartas a las iglesias, pero su legado espiritual es incuestionable, porque no todo lo eterno se mide en visibilidad. De hecho, lo más poderoso en Dios ocurre en lo escondido. Cuando Moisés fue escondido por su madre en una canasta, estaba siendo preservado para liberar a un pueblo. Cuando David fue ignorado por su padre en la elección de Samuel, fue porque su unción aún era secreta. Y cuando Ana fue ignorada por la historia, fue porque su impacto ya había sido registrado en el cielo. La vida de Ana nos desafía a reevaluar lo que consideramos relevante. ¿Qué tal si las oraciones que hiciste en soledad están levantando futuros profetas? ¿Qué pasaría si tus lágrimas, derramadas en la cocina o en la habitación de tus hijos, están escribiendo capítulos en el destino de alguien más? ¿Qué si tu silencio está formando héroes del reino? En Hebreos 11, 39, 40 se nos habla de los héroes de la fe, y se dice que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ana forma parte de esa galería silenciosa. Su vida fue el escenario donde se ensayó el sí de María. Fue la antesala del Magnificat, el preludio de la encarnación, y aún así su nombre quedó fuera de las páginas oficiales, pero no del propósito eterno. Dios tiene una forma peculiar de escribir historia. Él prefiere los márgenes, prefiere lo oculto, prefiere lo que el hombre no ve, pero que sostiene todo lo demás. Y eso debe hablarte hoy, porque quizás tú también te sientes así, silenciado, ignorado, escondido, como si todo tu esfuerzo espiritual no tuviera eco, como si tus sacrificios solo fueran vistos por ti. Pero la vida de Ana grita una verdad poderosa: lo que el mundo no aplaude, el cielo honra. Tus ayunos están preparando caminos, tus consejos están formando corazones, tus oraciones están inclinando cielos. Y si Ana pudo sembrar a María,
Tú también estás sembrando algo que va más allá de lo visible. La grandeza del reino no se mide en popularidad, sino en obediencia. Ana no necesitó un púlpito para predicar. Su vida fue el mensaje. Su devoción fue la escuela. Su hogar, el primer templo. Y su hija, la madre del Salvador. ¿Acaso hay mayor legado? En 2 Timoteo 1:5, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Este patrón se repite una y otra vez. La fe no nace en el vacío, se transmite, se hereda, se siembra, y cuando llega el momento, florece. Tal vez tú estás sembrando hoy lo que tus ojos no verán cosechar, pero el cielo lo multiplicará en generaciones. Si comprendemos esto, dejaremos de menospreciar nuestra estación. Entenderemos que el silencio puede ser una estrategia divina, no un castigo. Que no aparecer en los libros de historia no significa no haber escrito eternidad. Ana no necesitó reconocimiento terrenal para tener impacto celestial, y tú tampoco. El mundo puede olvidar tu nombre, las redes sociales pueden no mencionarte, tus vecinos pueden no entenderte, pero si Dios está usando tu vida como canal de formación espiritual, estás tocando el corazón del plan eterno. Estás participando de algo que va más allá de tus días, algo que toca generaciones, algo que, como Ana, quizás nunca veas en esta tierra, pero que resonará por la eternidad. Ana no fue una mujer común, fue escogida para formar a la escogida. Y esa misión, aunque silenciosa, fue sagrada. Lo que la historia silenció, el Espíritu revela. Porque hay nombres que el cielo nunca olvida. Y si el tuyo es uno de ellos, hay una verdad espiritual que se esconde en las raíces. Porque mientras el mundo aplaude las ramas y celebra los frutos, Dios examina lo que está bajo tierra. Así sucede con la fe de María. Cuando el ángel se le aparece y ella responde con humildad y obediencia, no estamos presenciando una reacción espontánea, sino el resultado de una semilla plantada mucho tiempo atrás. Una fe tan firme no surge en la superficie, se construye en lo profundo. Por eso, cuando miramos a María, también debemos mirar más allá de ella, hasta encontrar a la mujer que la formó, que la enseñó, que la condujo silenciosamente por el camino de la obediencia. Ana, su madre, fue el terreno donde esa fe germinó. Y si María fue elegida para llevar en su vientre al Salvador del mundo, fue porque antes una mujer se aseguró de que su hija llevara la palabra de Dios en el corazón. No se puede entender la magnitud del sí de María sin contemplar la formación que la hizo posible. Su alma no solo estaba dispuesta, estaba preparada. Estaba habituada a discernir lo eterno, y eso no ocurre sin una raíz firme, sin una estructura espiritual sólida transmitida desde la infancia. En Deuteronomio 6:6-7, Dios ordena a su pueblo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Esta instrucción no fue dada a maestros del templo ni a escribas, sino a los padres y en especial a las madres encargadas de sembrar la palabra de Dios en el corazón de sus hijos. Ana, como mujer piadosa de su tiempo, comprendía que criar no era solo alimentar el cuerpo, sino edificar el espíritu. No era una tarea social, era una misión sagrada. María conocía las Escrituras. Su cántico en Lucas 1, el Magnificat, está lleno de ecos de los salmos, de los profetas, de las promesas de Israel. Su respuesta no es solo emocional, es teológicamente profunda. Ella no improvisó adoración, expresó lo que llevaba arraigado en lo más íntimo. En Lucas 1, 46-47 dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Estas palabras no nacen de la sorpresa, nacen de la preparación. Ana había instruido a su hija en la ley del Señor.
Y esa instrucción no se limitaba a reglas o recitación mecánica, sino que iba impregnada de sentido, de amor reverente, de entendimiento espiritual. El conocimiento de María no era cultural, era revelacional. Había sido conducida por una madre que conocía el poder transformador de la palabra y que no delegó esa responsabilidad en otros. La fe de Ana no fue pasiva, fue activa, formativa, militante. Las mujeres piadosas de Israel tenían un rol esencial en la educación espiritual del hogar. En los días en que los varones eran los encargados del estudio formal de la Torá, las mujeres tenían la tarea de transmitir esa sabiduría desde la vida cotidiana, desde el ejemplo, desde la repetición constante. El libro de Proverbios describe a la mujer virtuosa como aquella que abre su boca con sabiduría y cuya enseñanza está en su lengua. Ana representa ese modelo. Su enseñanza no fue de púlpito, sino de práctica. Instruyó a su hija en la fidelidad, no solo hablándole de Dios, sino mostrándole cómo se vive para Él. Por eso María, ante el anuncio del ángel, no necesita consultar, no pide pruebas, no exige explicaciones. Solo pregunta cómo ocurrirá, no si ocurrirá, porque su corazón ya estaba habituado a confiar. Su alma ya había sido moldeada para creer. El sí que pronuncia no nace de la osadía, sino de la convicción. Una convicción plantada desde la niñez por una madre que caminaba temiendo al Señor. En Isaías 54:13 está escrita una promesa poderosa: y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esta paz no es la ausencia de problemas, es la certeza de que el fundamento es firme. Ana enseñó a María a recibir la enseñanza de Dios como única fuente de paz. El carácter de la madre del Mesías no fue formado en la sinagoga, sino en el hogar, en los actos pequeños, en las decisiones diarias, en la repetición constante de los salmos, en las enseñanzas sobre la historia del pueblo elegido, en la meditación de las promesas mesiánicas. Cada día fue una preparación, cada conversación fue una siembra, cada instrucción fue un ladrillo en la estructura espiritual que un día sostendría la mayor carga de la historia: llevar en su seno al Hijo de Dios. Y todo eso comenzó con Ana. La raíz fue ella. Su silencio esconde un poder que transforma generaciones. Su devoción fue invisible a los ojos humanos, pero profundamente visible para el Creador, porque Dios no llama al azar. Él escoge vasos que han sido moldeados, y para moldear a María necesitaba una mujer que conociera el fuego del quebrantamiento, la dulzura de la obediencia, la firmeza de la esperanza. Ana fue ese molde. Su fe no fue de ocasión, fue de proceso, una fe transmitida en forma de legado, una fe que no necesitó escenario para ser efectiva, solo intimidad. Y en esa intimidad forjó el carácter de quien sería llamada bendita tú entre las mujeres. Cada vez que María guardaba las cosas en su corazón, como se describe en Lucas 2:19, reflejaba una espiritualidad que había sido nutrida desde mucho antes. Ana enseñó a su hija a escuchar, a observar, a discernir, no a reaccionar impulsivamente, sino a contemplar lo eterno desde lo cotidiano. Esa capacidad de guardar en el corazón, de meditar sin desesperarse, es una de las mayores señales de madurez espiritual. María no era una joven sin rumbo, era una mujer profundamente formada. Y eso fue obra de una madre que entendió su rol como puente entre el cielo y la tierra, como vaso que prepara otro vaso, como raíz que nunca será vista, pero que sostiene todo el fruto. En el libro de los Salmos, capítulo 78, versículos 5 al 7, se declara: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán,
y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Esta cadena de fe no puede romperse. Ana fue un eslabón fiel en esa cadena. Su obediencia no fue solo para ella, fue para su hija, y por medio de su hija, para el mundo entero. Su rol fue silencioso, pero eterno. Porque la fe no solo se manifiesta en actos milagrosos, sino en la constancia de criar con visión espiritual. Cada palabra que Ana sembró en el corazón de María fue como una gota que formó un río. Y ese río fue el canal por donde el Verbo se hizo carne. No hay grandeza sin preparación, no hay obediencia sin instrucción, no hay fe inquebrantable sin raíces profundas. Y esas raíces fueron plantadas por Ana. Su vida fue una escuela, su maternidad un altar, su testimonio una herencia. Por eso, aunque su nombre no haya sido mencionado en los evangelios como el de otras mujeres, su influencia es tan visible como el trazo de Dios sobre el tiempo. María pudo resistir el juicio, el rechazo, el riesgo de perderlo todo, porque su alma ya estaba anclada en la verdad, una verdad que aprendió en su casa, al lado de una madre que vivía lo que creía. Ana no solo enseñó la palabra, la encarnó, y ese fue el primer modelo que vio María de lo que significa llevar la promesa de Dios dentro. La raíz de la fe de María no se cultivó en la prisa, sino en la perseverancia. No se formó en un evento, sino en una vida entera de instrucción constante. Ana vivió conforme a las promesas de Dios, aún sin ver su cumplimiento. Y al hacerlo, preparó el corazón de su hija para ser habitación del cumplimiento mayor. Porque antes de que el Verbo se hiciera carne en María, la palabra ya habitaba en ella. Y esa palabra fue sembrada por una madre que entendía el poder del discipulado familiar. En 2 Timoteo 3:15, Pablo recuerda que Timoteo conocía las Escrituras desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esa es la obra de una madre espiritual, hacer sabios a sus hijos desde la niñez, no solo en conocimiento, sino en fe, no solo en conceptos, sino en convicción. Ana fue esa mujer. Dios escoge con propósito y cada elección está precedida por una preparación. María fue elegida porque estaba lista, y estaba lista porque Ana la preparó, con sus palabras, con su ejemplo, con su fidelidad silenciosa. Así, la raíz de una fe inquebrantable no fue una revelación súbita, sino el resultado de años de formación intencional. Ana no necesitó visiones ni ángeles, solo necesitó fidelidad, porque en el reino de Dios, la fidelidad en lo pequeño siempre antecede al milagro en lo grande. Y si hoy entendemos la magnitud del llamado de María, también debemos honrar la profundidad de quien la formó. La maternidad no es solo un vínculo biológico. En el diseño divino, ser madre trasciende la sangre y se convierte en una misión sagrada. La maternidad espiritual no depende de títulos, sino de entrega. No se limita a la generación de vida física, sino que abarca la formación de corazones para el propósito eterno. Ana fue madre de María, pero también fue un instrumento de maternidad espiritual que impactó el curso de la historia sin buscar reconocimiento. Su papel no fue accidental, fue cuidadosamente asignado por el Creador, quien desde siempre escoge vasijas discretas para depositar su gloria. Desde el inicio de la Escritura, Dios ha mostrado que muchas de las grandes misiones comienzan en el seno de una mujer dispuesta a criar con obediencia. El corazón de una madre espiritual es una extensión del corazón de Dios, y Ana fue esa extensión. Su maternidad fue más que provisión material, fue dirección, cobertura, siembra constante. Cada acción, cada palabra, cada corrección que impartió a su hija estaba impregnada del temor reverente al Señor. Su casa era un lugar de instrucción, pero también de intercesión. No formó a María desde la imposición, sino desde la vivencia diaria
de una fe sincera. Así como se nos dice en Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. La dirección de Ana no fue solo moral, fue espiritual. Ella representó esa figura maternal que guía hacia lo eterno, sin necesidad de aplausos, comprendiendo que su legado no estaba en ser vista, sino en ser obediente. Dios confía sus planes a mujeres que entienden la maternidad como una asignación celestial. Así lo hizo con Sara, Rebeca, Ruth y Elizabeth. Y aunque la Escritura no nos da detalles sobre las palabras o acciones de Ana, los frutos visibles en María revelan la fidelidad del proceso que vivió. La maternidad espiritual es una vocación invisible que actúa como columna dentro del templo del alma. Es la que enseña a discernir, la que prepara para obedecer sin reservas, la que forma sin imponer. Ana abrazó este llamado sin cuestionamientos. Cada día de formación fue un acto de adoración. Cada momento de enseñanza fue un acto profético, porque sabía que criar para Dios es criar para la eternidad. En Tito 2:3-5, Pablo exhorta a las mujeres mayores a ser maestras del bien, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus hijos, a ser prudentes y cuidadosas en su hogar. Esta es la descripción exacta de lo que Ana fue para su hija. Su labor no fue periférica, fue esencial. Fue madre, sí, pero también fue mentora, guía y modelo. La maternidad espiritual no siempre se ve, pero siempre se siente. No se proclama, se encarna. Y Ana la encarnó con una fidelidad que dejó huella en la historia más trascendental de la humanidad. A través de sus silenciosas manos se moldeó el carácter de la mujer que llevaría en su vientre al Verbo eterno. El ministerio maternal de Ana no terminó con el nacimiento de María. Su influencia fue continua, persistente, discreta pero determinante. En un mundo donde la maternidad es muchas veces medida por logros visibles, Ana nos recuerda que la maternidad espiritual se manifiesta en el testimonio, en la coherencia, en la constancia. Su maternidad fue un canal de santidad, un puente entre la promesa y el cumplimiento. No formó a su hija para la admiración del mundo, sino para la voluntad de Dios. Y eso fue lo que marcó la diferencia. En un tiempo donde la opresión cultural reducía a las mujeres al ámbito doméstico, Ana convirtió ese espacio en una plataforma de transformación eterna. La maternidad espiritual no requiere visibilidad para tener valor. El ejemplo de Ana desafía la lógica humana que mide el impacto por notoriedad. Su vida nos enseña que lo que se forma en lo secreto sostiene lo que Dios manifiesta en lo público. María fue el vaso visible, pero Ana fue el horno donde ese vaso fue purificado. Nada en el carácter de María fue improvisado. Todo fue trabajado con paciencia, oración y sabiduría. Ana no formó a su hija desde una aspiración humana, sino desde la convicción de que todo lo que se entrega a Dios debe ser formado con reverencia. El mismo Jesús, siendo aún niño, se sometía a sus padres y crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y de los hombres, como se relata en Lucas 2:52. Si el Hijo de Dios necesitó formación humana para crecer en obediencia, ¿cuánto más quienes formarían el camino para su llegada? Ana entendió que criar a una hija en los caminos del Señor no era una opción, era un deber sagrado. No sabía quizás que su hija sería la madre del Salvador, pero sí sabía que debía preparar su corazón para Dios. Esa es la esencia de la maternidad espiritual: sembrar sin saber el alcance, pero creyendo en el propósito. En cada generación, Dios levanta mujeres con el espíritu de Ana, mujeres que no buscan reconocimiento, pero que entienden que su mayor legado no está en lo que hacen por sí mismas, sino en lo que forman en otros. La maternidad espiritual es una siembra silenciosa con frutos eternos. Y cuando comprendemos eso, dejamos de buscar grandeza y empezamos a vivir con propósito. Ana no necesitó títulos, aplausos ni narrativas extensas para ser inmortalizada en el reino. Su obra quedó escrita en el corazón de su hija, y desde allí
fue transmitida al mundo. La fe que impacta al mundo raras veces comienza en escenarios visibles. En la historia de Dios con la humanidad, la mayoría de los movimientos eternos han nacido en lugares silenciosos, en corazones escondidos, en habitaciones que nadie ve. El reino de los cielos no se establece con trompetas humanas, sino con semillas sembradas en lo secreto. Y es precisamente ahí donde florece la fe más pura, la más inquebrantable, la que no busca ser vista porque ha aprendido a ver al invisible. Esa es la fe que vivió Ana, una fe sin público, sin aplausos, sin reconocimiento, pero también una fe que formó el alma de María, que sostuvo el inicio del plan redentor, que dio fundamento a la mujer escogida para portar al Mesías. Esa fe no fue proclamada desde un lugar alto, fue tejida en la intimidad, en la repetición, en la oración, en la espera. Fue una fe que floreció donde nadie miraba, pero donde Dios siempre observa. Hay una dimensión espiritual que solo se revela a quienes deciden permanecer en lo oculto sin rendirse. No es una oscuridad de abandono, sino un velo divino que protege la preparación. Lo oculto en Dios no es olvido, es formación. Cuando Él esconde a alguien, no lo rechaza, lo está esculpiendo. Es en ese proceso donde se elimina la dependencia de la mirada ajena, donde se mueren las expectativas humanas y se despierta la confianza en lo eterno. Ana no necesitó testigos, no necesitó reconocimiento externo, porque su recompensa no estaba en el aquí y ahora, sino en lo que su fe estaba formando para el cumplimiento de los tiempos. Su caminar no fue guiado por lo que veía, sino por lo que creía. Y eso es lo que distingue a los que dejan una huella eterna. No viven para ser vistos, sino para ver a Dios en cada paso. Cuando Jesús habló del reino de los cielos, dijo que era semejante a una semilla de mostaza. No al árbol, no al fruto, sino a la más pequeña de todas las semillas. Y explicó que cuando es sembrada, aunque es la menor, crece hasta convertirse en el mayor de los huertos. Esa enseñanza, recogida en Mateo 13, 31, 32, encierra un principio que atraviesa toda la Escritura. Lo que comienza pequeño y escondido puede terminar sustentando multitudes. Ana vivió esta verdad. Su fe era como esa semilla, sin forma, sin brillo, sin voz. Pero fue esa fe la que generó el árbol que dio sombra al plan de redención. Fue esa semilla escondida la que produjo fruto en María y por medio de ella en todo el mundo. No fue vista, pero fue fundamental. No fue anunciada, pero fue obediente. Y esa obediencia en lo oculto tiene un peso que trasciende generaciones. La Escritura está llena de figuras que fueron formadas en secreto antes de ser expuestas. Moisés fue escondido 3 meses antes de ser lanzado al río. David fue ignorado por su propio padre antes de ser ungido por el profeta. Elías fue sostenido en el arroyo de Kerit antes de enfrentarse al altar en el monte Carmelo. Pablo pasó años en silencio antes de predicar a las naciones. Este patrón se repite una y otra vez. Y no es una demora sin propósito, es una incubación necesaria. Ana vivió en esa categoría espiritual. No buscó una plataforma porque su llamado era preparar a alguien que sí la tendría. No corrió detrás de visiones porque vivía alimentándose de la promesa. No preguntó por qué no era vista, porque entendía que Dios obra donde el hombre no mira. La fe que florece en lo oculto es una fe que se sostiene sola. No necesita elogios, ni evidencias, ni afirmaciones constantes. Es una fe nacida en el conocimiento íntimo del carácter de Dios. Ana tenía esa clase de fe. Una fe que no se derrumba cuando no hay resultados inmediatos. Una fe que no exige explicaciones, sino que se nutre de la obediencia. En Hebreos 11:1 leemos: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ana no vio el cumplimiento de lo que su alma presentía, no presenció el ministerio público de su nieto, no escuchó sus palabras, ni lo vio crucificado.
pero fue parte indispensable de esa historia. Su fe operó sin necesidad de evidencias, y en esa clase de fe Dios se complace. El Salmo 91 comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita, sino el que habita. Ana vivía ahí. Su vida estaba enraizada en esa sombra, en ese lugar donde no hay reflectores, pero hay cobertura, en ese espacio donde no se escucha el ruido del mundo, pero sí el susurro de Dios. Y en ese ambiente florecen las cosas que nadie ve, pero que cambian todo. El corazón de una mujer que forma el alma de otra mujer para que ésta lleve en su vientre al Salvador, no se forma en lo superficial, sino en la profundidad. En la profundidad de lo que se hace sin testigos. En la profundidad de la obediencia que no necesita espectadores. En la profundidad de una fe que se rinde diariamente al propósito de Dios, sin condiciones, sin atajos, sin reservas. La invisibilidad no es una maldición cuando Dios es quien cubre. De hecho, muchas veces es un privilegio que protege. Hay cosas que florecen solo cuando permanecen fuera de la vista humana. Hay procesos que requieren oscuridad para germinar. Así como una semilla necesita estar enterrada antes de dar fruto, así también la fe necesita pasar por temporadas de silencio para volverse inquebrantable. Ana no luchó contra el anonimato, no resistió su papel discreto, abrazó su asignación con devoción, sabiendo que aquello que Dios le había confiado tenía un peso eterno, y esa disposición es la que la convierte en un modelo de fe madura, una fe que no pide ser comprendida sino que se alinea sin resistencia. En Isaías 49:2 se describe al siervo de Dios como una flecha pulida que fue escondida en su aljaba. Esa imagen es poderosa, porque una flecha solo es útil cuando ha sido formada, equilibrada, afilada. Pero aún después de estar lista, es guardada. Su momento llegará, pero hasta entonces permanece en espera. Así es la fe que florece en lo oculto. No se desespera, no se compara, no se desvía. Sabe que la exposición sin preparación puede arruinar el propósito. Ana no necesitó ver la flecha lanzada para saber que había contribuido a su formación. Sabía que su función no era ser la protagonista, sino preparar el escenario. No era hacer el disparo, sino afilar la punta. Dios observa lo que el mundo ignora, mira las intenciones, examina el corazón, y cuando encuentra una fe que es fiel en lo oculto, la honra con promesas que trascienden el tiempo. Ana fue fiel en su lugar, fue íntegra en su llamado. Y esa fidelidad quedó impresa en la historia más gloriosa que la humanidad ha conocido. María dijo sí porque su alma había sido moldeada por una mujer que vivía para Dios sin pretender ser vista. Y en ese sí, el cielo y la tierra se encontraron. Porque antes del milagro visible, hubo una obediencia invisible. Antes del cumplimiento hubo una preparación callada. Antes de la luz hubo un largo tiempo bajo la sombra. El mundo actual aplaude lo inmediato, exalta lo público, premia la exposición. Pero el reino de Dios opera bajo otra lógica. Valora lo fiel, exalta lo constante, honra lo que se mantiene firme cuando nadie observa. Y ese tipo de fe no es común, no es popular, pero es poderosa. Ana caminó en esa senda y su legado es eterno precisamente porque fue oculto. No hay mención de ella en los sermones de Jesús. No hay referencia directa en los evangelios, pero hay un eco en la vida de María que grita su influencia, porque hay huellas que no necesitan nombre para ser evidentes. Hay raíces que no necesitan ser visibles para sostener el árbol. Y hay personas que, como Ana, cambian el mundo sin ser nombradas. Cuando se escribe la historia del reino, no se usa la tinta del reconocimiento humano, sino la tinta de la obediencia silenciosa. Ana no fue una figura decorativa, fue una columna en lo secreto. Y esa columna
sostuvo el templo donde Dios decidió hacer su morada en la tierra. Su vida fue una oración constante, una renuncia diaria, una entrega continua. Y en esa entrega floreció una fe que jamás dependió de las circunstancias, que jamás se alimentó de elogios, que jamás se debilitó por no ser vista, porque había sido sembrada en lo profundo. Y lo profundo siempre permanece. Hay una dimensión del propósito de Dios que no se manifiesta en un solo momento, ni en una sola generación. Las promesas divinas tienen un carácter eterno que se despliega a lo largo del tiempo, a través de líneas invisibles que conectan personas, decisiones, fidelidades y renuncias. Dios no ve solo individuos, ve linajes. No edifica planes momentáneos, edifica legados. Y en ese tejido sagrado, donde lo eterno se entrelaza con lo humano, la figura de Ana aparece como un nudo silencioso pero determinante que conecta el pasado de Israel con el cumplimiento del Mesías. Ana no fue una figura aislada en la historia, fue parte esencial de un linaje espiritual cuidadosamente preservado por Dios para sostener su promesa. Y aunque la historia la haya silenciado, el cielo no lo hizo, porque en cada generación donde Dios deposita una promesa, también asigna guardianes silenciosos que la protegen, la cultivan, la transmiten. Ana fue uno de esos guardianes. Desde los primeros capítulos del Génesis, Dios introduce el concepto de linaje. Después de la caída, la promesa no fue simplemente restauración, fue descendencia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 3:15. Esa semilla profética empezó a desarrollarse desde ese instante, avanzando de generación en generación, muchas veces en silencio, otras veces en medio del conflicto, pero siempre sostenida por una fidelidad que trascendía la comprensión humana. Y cuando ese linaje llega a María, no lo hace por casualidad, sino como el fruto de siglos de preparación. María fue la portadora del cumplimiento, pero no fue la iniciadora del linaje. Lo recibió como herencia, y esa herencia fue guardada por muchas mujeres como Ana, que sin estar en el centro del relato, mantuvieron viva la llama del pacto. El libro de Mateo abre su evangelio con una genealogía. No es un recurso decorativo, es una declaración teológica. Está allí para mostrar que lo que estaba por cumplirse no era nuevo, sino el desenlace de una promesa antigua. Cada nombre que aparece en esa lista representa una estación del propósito, una señal de que Dios no improvisa. Y aunque no todos los nombres de mujeres son mencionados, la estructura del linaje no se sostiene sin ellas. Porque en cada generación hubo madres que supieron formar hijos conforme a la voluntad de Dios, mujeres que renunciaron a sus deseos personales para preservar una línea que ni siquiera alcanzaban a comprender por completo, pero que sabían que pertenecía a Dios. Ana, como madre de María, se convirtió en el eslabón inmediato que conectó la esperanza profética con su cumplimiento. Fue la última guardiana antes del amanecer. El apóstol Pablo, al escribir a los Gálatas, declara: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Esa mujer, María, no surgió en el vacío. Surgió desde una línea espiritual que había sido purificada, preservada y sostenida. Y para que ella pudiera ser recipiente de esa plenitud del tiempo, alguien tuvo que formar su estructura espiritual. Ana no solo le transmitió un nombre o una cultura, le transmitió la sustancia del pacto. Le enseñó a esperar, le enseñó a guardar, le enseñó a sostenerse cuando el cumplimiento aún no se veía. Y esa enseñanza no fue casual, fue heredada desde otras mujeres de la historia bíblica que también supieron formar desde la obediencia. Sara esperó hasta la vejez para ver el cumplimiento de una promesa que no entendía del todo. Rebeca discernió la diferencia entre sus hijos y protegió el plan de Dios
aún en medio del conflicto. Ruth dejó todo lo que conocía para unirse a un pueblo cuyo Dios sería su Dios. Ana, madre de Samuel, consagró a su hijo antes de tenerlo. Elizabeth, estéril por años, dio a luz a quien prepararía el camino. Todas ellas representan una línea de mujeres que fueron más que madres naturales. Fueron depositarias de promesas, constructoras de fe, columnas en el linaje que conduciría al Mesías. Y Ana, la madre de María, se une a ellas no por lo que dijo, sino por lo que vivió. No por sus discursos, sino por su legado. La promesa de Dios no se transmite solo con palabras, se transfiere a través de vidas consagradas. Ana formó a María en una atmósfera donde la fidelidad a Dios era más importante que la aprobación del mundo, donde las promesas eran más reales que las circunstancias, donde el tiempo de espera no era frustración, sino formación. María nació en una casa donde la esperanza no era un sentimiento pasajero, era una convicción cultivada. Y esa convicción era fruto de una herencia invisible. El linaje que condujo al cumplimiento del pacto no era solo biológico, era espiritual. Y ese linaje requería guardianes que supieran mantenerse firmes, aun cuando no vieran el fruto de su obediencia. En Hebreos 11 se menciona una lista de hombres y mujeres que vivieron por fe. Algunos vieron el cumplimiento, otros no, pero todos vivieron creyendo. El versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Ana fue parte de esa estirpe. Su fe no estaba anclada en lo inmediato. Su mirada no estaba limitada al presente. Sabía que lo que estaba formando en su hija era más grande que sus propios días. Sabía que el corazón que estaba moldeando sería la morada del Santo de Israel. Y lo hizo con reverencia, con entrega, con un compromiso que no necesitaba recompensa terrenal, porque entendía que el cumplimiento de las promesas de Dios no se mide por el tiempo humano, sino por la fidelidad en cada generación. Cada vez que Dios renueva su pacto con el hombre, establece un principio. Lo que se siembra con fidelidad en una generación, florece con poder en otra. Por eso, no hay obediencia sin propósito, no hay instrucción sin impacto, no hay entrega sin eco. Ana vivió para que María viviera para Dios, y María fue lo que fue porque Ana fue lo que debía ser. Esa es la esencia del linaje invisible. No se construye con fama, se construye con integridad. No se sostiene con títulos, se sostiene con rendición. Ana no necesitó saber el futuro para ser fiel. Le bastó conocer al Dios de la promesa, y ese conocimiento fue suficiente para sostener su misión. Cuando leemos en Lucas 1 que María fue saludada por el ángel con las palabras muy favorecida, entendemos que ese favor no comenzó en ese momento. Era el resultado de años de formación, de generaciones de obediencia, de vidas escondidas que habían sido fieles en lo secreto. El favor no aparece de la nada. Se construye, se hereda, se preserva, y Ana fue parte de esa cadena. Su lugar en la historia puede haber sido silenciado por los relatos humanos, pero en la historia del cielo su nombre está grabado como una mujer que supo proteger el linaje, que supo discernir el tiempo, que supo preparar el corazón de una hija para llevar en su vientre a aquel que cargaría con los pecados del mundo. Dios sigue buscando guardianes del linaje, personas que estén dispuestas a vivir por una promesa que tal vez no verán cumplida con sus propios ojos, pero que creen con todo su ser que se cumplirá. Personas que siembran hoy sin preocuparse por los aplausos, porque saben que están construyendo algo que tocará generaciones. Ana fue esa clase de mujer, una constructora del destino, una protectora del pacto, una madre que entendió que su mayor obra no sería lo que ella misma hiciera, sino lo que su hija estaba destinada a aportar. Y esa comprensión fue suficiente para vivir con propósito, aun si la historia terrenal no le daba crédito.
El linaje invisible no es menos real por no ser visto. De hecho, es más poderoso porque está libre del ego, del orgullo, del interés personal. Es un linaje puro, alineado con la voluntad de Dios, sostenido por la fidelidad y dirigido por el Espíritu. Ana no fue solo un punto de transición, fue un cimiento. Y cuando los cimientos son firmes, lo que se construye sobre ellos permanece. El plan de redención no necesitaba ruido, necesitaba raíces. Y Ana fue una de esas raíces enterrada en lo profundo de la historia, pero absolutamente esencial para sostener el árbol de la vida. Hay nombres que el tiempo ha intentado borrar, pero que Dios ha sellado con fuego en la historia eterna. Mujeres cuya fidelidad fue ignorada por los cronistas, pero exaltada en los cielos. Al hablar de Ana, la madre de María, nos encontramos con una figura que representa a esa multitud de siervas que caminaron con el corazón encendido, aunque el mundo nunca supo sus nombres. Su vida está ausente de los evangelios canónicos, pero su legado resplandece en la obediencia de la mujer que trajo al Salvador al mundo. Ana es símbolo de todas aquellas cuyas manos formaron generaciones de fe, pero cuyas voces quedaron fuera del relato oficial. Su historia es la de las que vivieron para Dios sin esperar reconocimiento, de las que fueron columnas en lo secreto, de las que fueron fundamento para el propósito sin firmar el edificio con su nombre. Son ellas, las mujeres olvidadas por los hombres, pero reconocidas por Dios. Mujeres como Ana, cuyo silencio fue más elocuente que muchos discursos, cuya entrega invisible sostuvo lo visible. A lo largo de la Escritura, la exaltación divina no siempre recae sobre los que fueron visibles, sino sobre los que fueron fieles. En el cántico de María se escucha una resonancia que no brota de una inspiración repentina, sino de una formación profunda. Sus palabras reflejan la memoria colectiva de mujeres que sabían quién era Dios, aun cuando sus días eran oscuros, que sabían orar aun cuando nadie las escuchaba, que sabían adorar aun cuando el peso de la vida parecía no conceder espacio para la alabanza. Ana pertenece a ese linaje espiritual. Su vida es testimonio de que la historia puede silenciar, pero el cielo recuerda. Y lo que el cielo recuerda, ningún olvido terrenal puede borrar. La exaltación no siempre toma la forma de celebraciones públicas. Muchas veces se manifiesta en el impacto silencioso que perdura más allá del tiempo. El Dios de la Biblia es un Dios que ve al corazón quebrantado, ve la fidelidad no reconocida, ve la entrega silenciosa de quien sirve sin esperar recompensa. En Génesis, cuando Agar huye y se encuentra con el ángel del Señor en el desierto, exclama: «Tú eres el Dios que me ve». Génesis 16:13. Esta revelación rompe con toda noción de abandono, porque aunque el mundo ignore, Dios siempre observa. Y ese mismo Dios vio a Ana, vio su devoción, vio su constancia, vio su manera de instruir a su hija en la reverencia, vio cómo tejía la fe en medio de lo cotidiano, vio cómo forjaba una morada para su promesa sin siquiera saberlo, y al verla, la honró. La exaltación no se dio en forma de un relato escrito, sino en la encarnación del Verbo en el vientre de su hija. Esa es la grandeza de las mujeres como Ana. No buscan aparecer, pero son parte esencial del plan eterno. La Biblia nos muestra constantemente que Dios escoge lo que el mundo desecha. Escoge lo pequeño para derribar lo grande, lo débil para avergonzar lo fuerte, lo necio para confundir lo sabio. En 1 Corintios 1, 27, 28 se confirma este patrón divino. Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Esta es la lógica del reino. Y dentro de esa lógica, las mujeres ignoradas por la historia humana son honradas en la narrativa divina, porque Dios no elige según la visibilidad, sino según el corazón. Y Ana
al igual que tantas otras, fue elegida no por su fama, sino por su fidelidad. El legado de las mujeres olvidadas es más profundo que el de aquellas recordadas por su visibilidad, porque su influencia no depende de registros humanos, sino del impacto que dejaron en el espíritu de quienes formaron. Estas mujeres, como Ana, construyeron desde lo invisible. Fueron las primeras maestras de la oración, las primeras predicadoras en el hogar, las primeras intercesoras por sus generaciones. Fueron las primeras en levantar altares donde no había templo, en ungir con palabras cuando no había aceite, en proclamar promesas cuando no había señales. Ellas sostuvieron la esperanza cuando todo parecía perdido. Sus nombres tal vez no están en los márgenes de los manuscritos antiguos, pero están escritos en los libros eternos, donde Dios registra no lo que el hombre ve, sino lo que el Espíritu revela. En el Antiguo Testamento las genealogías muchas veces omiten los nombres de las madres, pero sin ellas la genealogía no habría sido posible. Sin mujeres que aceptaron el costo de traer vida, de educar, de orar, de enseñar la ley, de repetir las promesas a sus hijos, la continuidad del pacto habría sido imposible. Ana forma parte de ese linaje silencioso. Su legado fue María, pero su herencia fue mucho más grande. Fue el Espíritu que formó a la Madre del Salvador. Fue la llama que encendió la lámpara. Fue el vino que llenó la vasija. Fue el perfume que impregnó la habitación donde la promesa se haría carne. No hay relato bíblico más glorioso que aquel que une el silencio de una mujer fiel con la manifestación de la gloria de Dios en la tierra. En Lucas 2, 36, 38, encontramos a otra Ana, una profetisa anciana que también esperó en el templo el cumplimiento de la promesa. Ambas mujeres, unidas por el nombre y por la esperanza, representan generaciones de siervas que vivieron por una palabra, no por un reconocimiento. Esta conexión no es casual, es una afirmación espiritual de que Dios honra lo que permanece, de que no hay fidelidad ignorada por el cielo, de que hay mujeres que caminan por la fe y cuya vida se convierte en profecía, aunque no haya nadie que lo diga en voz alta. La historia puede pasar por alto estos detalles, pero la palabra los resalta, porque cuando Dios mira a sus siervas, no ve lo que hicieron para ser vistas, sino lo que construyeron cuando nadie las miraba. El legado que se transmite en silencio muchas veces es el que más profundamente transforma. Cuando Dios exalta a alguien, no lo hace por presión humana, sino por propósito eterno. Y el propósito eterno siempre honra a quienes fueron fieles sin necesidad de figurar. La verdadera exaltación no se da en la plataforma, se da en la eternidad. No consiste en ser recordado por multitudes, sino en haber sido útil para el plan de Dios. Y eso fue lo que Ana fue: útil, necesaria, vital, aunque invisible para los hombres, aunque sin versículos que la nombren, aunque sin un relato detallado de su vida. Su huella está en el sí de María, en el cántico del Magnificat, en el silencio reverente de una joven que había sido preparada por una madre que conocía el valor de vivir para lo que permanece. Cuando miramos las Escrituras con los ojos del Espíritu, podemos ver entre líneas a todas estas mujeres ocultas. Y no solo podemos verlas, podemos oírlas. En el clamor de María se escucha la intercesión de Ana. En la obediencia de Débora resuena la determinación de sus antecesoras. En el valor de Esther se refleja el eco de madres que enseñaron identidad. En la rendición de María Magdalena se percibe el rastro de mujeres que prepararon terreno en lo secreto. Este es el legado que no puede ser medido por historiadores, pero que ha transformado naciones. Mujeres que no predicaron en plazas, pero que marcaron destinos. Que no escribieron epístolas, pero que vivieron como cartas abiertas del amor de Dios. Que no llevaron corona, pero portaron cruz. Y en su entrega callada formaron la base de lo que aún hoy sostiene la fe de muchos. El olvido humano no tiene poder sobre lo que Dios exalta.
Y cuando el tiempo de rendir cuentas llegue, no se medirá la visibilidad, sino la fidelidad. Ana representa a las madres espirituales que entregaron sus vidas para que otros pudieran cumplir su llamado, a las que sembraron oración sin esperar fruto inmediato, a las que formaron hijos para que fueran de Dios, no para sí, a las que vivieron en lo pequeño sabiendo que su misión era grande, a las que nunca buscaron tronos, pero edificaron altares. Su historia es nuestra enseñanza, su silencio es nuestra guía. Su legado es una invitación a vivir para el propósito, aunque nadie lo reconozca, porque el Padre que ve en lo secreto lo recompensará en público. Existen figuras que no solo habitaron su tiempo, sino que abrieron puertas en el espíritu para que otros entraran. Ana no fue únicamente parte del pasado. Ana es una sombra profética que sigue caminando en medio de nosotros, una figura que trasciende su contexto y se convierte en una voz que sigue hablando, incluso sin haber sido registrada en los evangelios. Porque el poder de su legado no está en la cantidad de palabras que se escribieron sobre ella, sino en la autoridad espiritual que cargó con su sola existencia. Ana representa una dimensión celestial que pocos entienden. La capacidad de preparar escenarios que uno mismo no ocupará. La gracia de construir plataformas que otros habitarán. La honra de sembrar en campos cuyos frutos se recogerán siglos después. El tiempo no limita lo que Dios hace con una vida consagrada. El impacto de Ana no quedó circunscrito a su generación. Fue un eco depositado en el tejido de la historia, un sello espiritual inscrito en la línea mesiánica, una intercesión no verbalizada que encontró cumplimiento en la encarnación del Verbo. Porque hay oraciones que no se rezan con la boca sino con la vida. Y Ana fue una de esas oraciones vivas. No hay registro de sus palabras, pero el alma que formó a María revela que hubo una mujer que supo callar ante los hombres y hablar con Dios en lo secreto. Eso no desaparece, eso no se pierde, eso queda para siempre en el registro del reino. El misterio de Ana no es un vacío, es una invitación, una puerta abierta a lo que Dios todavía quiere hacer con aquellos que están dispuestos a formar, a edificar, a sostener, incluso cuando no haya promesas de reconocimiento. Ella sigue hablándonos desde el silencio, recordándonos que lo más eterno nunca ha dependido de visibilidad, sino de obediencia, que el plan divino nunca se construyó con el ruido del mundo, sino con la paz del cielo, que los escenarios que de verdad transforman la historia muchas veces están sostenidos por manos que nunca serán vistas, por vidas que se consumieron amando, formando, creyendo. Hoy, más que descubrir lo que la historia silenció sobre Ana, hemos aprendido a escuchar lo que el Espíritu nunca dejó de revelar. Porque su vida no terminó con su generación, se perpetuó en la fe de los que siguen creyendo que todo lo que se entrega a Dios, aunque pase desapercibido, se convierte en eternidad. Ana no fue solo la abuela de Jesús, fue una figura profética, una constructora de lo invisible, una pionera del propósito. Y si su vida nos sigue hablando, es porque Dios aún busca corazones dispuestos a caminar en su misma dimensión. No para ser recordados por los hombres, sino para ser reconocidos por el cielo.